Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 2, titulado Los caminos vitales, del libro Superficiales, escrito por Nicholas Carr. En un primer momento, pues explicaré a qué se refería los caminos vitales y por qué el título a este apartado. Los caminos vitales son las estructuras neuronales en las que se conforma nuestro pensamiento, en las que se conforma nuestro cerebro, nuestros sentidos y la recepción de información. Esta es la estructura base en la que nosotros nos realizamos, así lo describe Nicholas. Esos caminos vitales en donde toda la información del exterior, donde el aprendizaje llega y se profundiza o se desplaza o se desarrolla de una manera particular dependiendo de esos caminos que nosotros hemos formado. Comenzaré con una cita del Leon Dumont, que es un psicólogo francés del siglo XIX, el cual hace una metáfora a estos caminos vitales. Las aguas que fluyen abren un cauce por el cual fluir, lo van haciendo más ancho y profundo, y cuando vuelven a fluir, seguirán el mismo camino que trazaron antes, refiriéndose a esos caminos, al aprendizaje, a la información que traspasa, la información que vuelve a fluir por estos caminos vitales. Hay dos posturas fuertes con respecto a estas estructuras cerebrales, con respecto a cómo actúan o cómo se relacionan. Una de las principales es la inmutabilidad en las estructuras cerebrales. Estas nos dicen que en la infancia las estructuras cerebrales se crean y se fortifican, y en estas llega la madurez, y este mecanismo con lo que nosotros hacemos una recepción de la información queda fijo. Ya después sigue un proceso de decaimiento, un proceso de decaimiento de estas estructuras, pero no es un proceso de transformación. Pues tenemos a Santiago Ramón y Cajal, neuroanatomista, premio Nobel en 1913, el cual, pues, con dicho dentro de una conferencia, pues nos deja bien claro este punto. En los, en los centros del cerebro adulto, las vías nerviosas son algo fijo, acabado, inmutable. Todo puede morir, nada puede regenerarse. Hay una metáfora del cerebro como artefacto mecánico, en el que se ve como como un aparato que tiene muchas partes y que todas van a un propósito específico, ¿sí? Y que para que estas funcionen bien, cada parte debe hacer su labor, debe hacer por lo que fue predestinada, por lo que fue estructurada. Eso nos corta de la vía para pensar en una plasticidad cerebral, en esta estructura primogénea que se va transformando. Esta postura es una postura antigua, es una postura anterior al siglo XX, más o menos del siglo XIX, donde los neurólogos y los médicos pues la imponían, no, que al terminar la infancia no podía ni ampliarse en estos caminos, ni cambiarse, ni desviarse como un río, como un cauce, no se podía desviar. Y pues esto nos deja así. También nosotros estamos atrapados en el congelador de cemento de nuestras células cerebrales. Bueno, continuando con, con este segundo apartado, tenemos otra postura totalmente anterior a la que ya habíamos tratado, que es la neuroplasticidad. Cómo esas estructuras cerebrales se alteran a lo largo de la vida, cómo esa estructura primogénea tiende a cambiar. Como primer autor tenemos a John Z. Young, neurofísico, el cual en una serie de conferencias recopiladas y distribuidas por la BBC en 1950, nos explican cómo las células de nuestro cerebro se desarrollan y aumentan a través del uso, y que cada impresión, que cada acontecimiento, que cada fase de desarrollo del individuo va dejando cierta marca,
en este tejido nervioso, en las neuronas, cómo el cauce, cómo este camino vital, si utilizamos la metáfora anterior, cómo este camino vital se cambia, cómo este camino vital se redistribuye y cómo este sí se desarrolla al unísono como desarrollo de nuestro desarrollo como individuos. Tenemos otro autor, William James, filósofo y psicólogo del siglo XIX, el cual nos dice que nos recuerda que el cerebro o que este compuesto físico, que el cerebro es un compuesto físico y que las fuerzas exteriores y las internas, todos estos procesos que vamos pasando, reconfiguran las estructuras, no reconfiguran, estamos hablando de algo primogenio, reconfiguran esos caminos vitales, ese cauce. Tenemos otros autores que nos reafirman esto. Sigmund Freud, en proyectos de una psicología para neurólogos y otros escritores, nos trata este tema y en los avances que habían hecho en las capas de contacto de las células nerviosas en experimentos con unos animales, vio el progreso que al alterar estas células tendían a cambiar su relación. Él lo hizo como barreras de contacto. Hoy en día sabemos que se refería al espacio sináptico, el espacio sináptico que hay entre dos neuronas, en el cual se liberan neurotransmisores y el cual las dendritas los captan, y cómo la alteración de estos neurotransmisores, la cantidad que de esta relación neuronal, la tienden a transformar a la necesidad o al momento en el que se desarrolla el individuo. James Holmes, psicólogo estadounidense del siglo XX, nos dice lo siguiente: las neuronas nunca dejan de romper viejas conexiones y establecer otras nuevas, y nunca dejan de crearse nuevas células nerviosas. Estamos en un constante devenir, estamos en un constante cambio de esta estructura neuronal. Otro argumento empírico que se nos presenta a favor de la neuroplasticidad y la transformación de estas corrientes o de esta estructura neuronal es el hecho que cuando una persona pierde la vista, el corte visual, el que se encargue de toda la parte de codificación de, 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 de las imágenes, de lo que perciben los ojos, no solo se desconecta, no solo queda inactiva por la pérdida de este sentido, sino que estos circuitos se reconfiguran y en la mayoría de los casos potencian otros sentidos como la audición, como es el tacto. Por eso la posibilidad de que las personas que pierden la vista pueden aprender braille o que se o que su sentido de la audición aumenta, se amplifica, supliendo esta necesidad de información, supliendo la necesidad que carece por falta de su vista. Y acá vemos que esta carencia nos hace pensar que estas células cerebrales o estas neuronas necesitan todo el tiempo estar trabajando. Como dice en la cita que yo les presento acá, las neuronas parecen exigir información, parecen reestructurarse para recibir la misma. Existen varios experimentos que se han realizado en la comprobación que han dado resultados positivos para la teoría de la plasticidad cerebral, el cambio de las neuronas a la necesidad. Un primer experimento realizado por Michael Merzenich, neurocientífico del siglo XX, el cual en su primera etapa como científico era muy protector o era correspondiente a la teoría de esta estabilidad cerebral, de esta estructura fija, pero al realizar un experimento con los primates en el cual él dañaba varios partes del cerebro de los primates y después
pues miraba su comportamiento. Al momento en que él dañó estas estructuras o estas partes del cerebro de estos primates, estos empezaron a perder sensibilidad o respuesta en algunas partes de su cuerpo, como son las manos. Entonces, al momento que él acababa de dañar estas partes del cerebro, al tocarle las manos, ellos no respondían. Esto era correspondiente a pues, que esas estructuras ya estaban dañadas, ¿sí? Al paso del tiempo, él vio algo sorprendente, que estos mismos primates, en unos meses, al momento de tocar las mismas articulaciones, las mismas partes en las cuales se había tocado y no había movido, estas partes respondían, pero respondían a estímulos que no correspondían a la parte. Es decir, al momento de tocarle la mano a este primate, movió un pie o se manifestaba que sentía eso en una oreja, en la cabeza, manifestaba con su cuerpo que sentía ese estímulo en otra parte, que no era la parte del estímulo real. Al cabo de más meses, vio cómo al tocarle la mano a este simio, el cual había recibido este daño en el cerebro, él ya sentía el impulso en la mano, ya movía la mano, ya manifestaba un impulso real y concreto, que lo llevó a concretar este experimento. Llegó a concretar que estas conexiones cerebrales, al momento de que una parte es dañada, las demás conexiones se adecúan para primero organizar, porque al principio estaban desorganizadas, movía otras partes del cuerpo, y después reparar. Y al final, pues estos chimpancés no presentaban ninguna anormalidad en, en sus sentidos o en su comportamiento. Entonces hubo una reestructuración cerebral, la cual pues se organizó y luego pues se reestructuró. Otro experimento fue realizado por Eric Kangel, el cual pues lo hizo en 1970 y pues él la realizó con una especie de babosas, las cuales tienen un sistema nervioso muy simple, el cual se puede analizar. Él en este cultivo de babosas vio que al tocarle las branquias ellas hacían un acto reflejo, se asustaban, un acto instintivo, pero al paso del tiempo, al momento que él también otra vez le tocaba las branquias, al momento que él hacía un impulso sensorial en el cuerpo, vio que ya no se movía, vio que ya no tenían ese instinto, porque al momento las fue adecuando, que al tocarle las branquias no se les hacía ningún daño. Entonces estas babosas se fueron adecuando y después ya no hacían esta, esta manifestación. ¿Qué nos da eso? Como en el experimento anterior, la reestructuración neuronal, como un acto reflejo, como esa conexión, esa estructura primogénea. En el caso de las babosas, esa estructura primogénea se adecuó al entorno y o a la manifestación o al entorno, a la manifestación del contexto que decía que no iba a recibir ningún daño. Otra prueba de la reestructuración cerebral. Para este apartado de conclusiones, extraje dos fragmentos del mismo texto, los cuales pertenecen a dos opiniones, tanto de un filósofo como de un neurólogo. La primera corresponde a David Buller, filósofo, en el cual su libro Adapting Minds nos dice lo siguiente: la selección natural no ha diseñado un cerebro compuesto de numerosas adaptaciones prefabricadas, sino uno capaz de adaptarse a las demandas de un entorno cambiante. ¿Qué nos dice acá en concreto? Que el cerebro no tiene unas estructuras previas, realizadas, unas estructuras más que previas, limitadas, ya realizadas para cada evento que nos sucede en nuestra vida como sujetos, sino que a medida que nosotros vivimos, a medida que nosotros
recibimos información del exterior, este exterior nos va cambiando y el cerebro, las conexiones neuronales están modificadas para eso, para ser cambiantes, para acoplarse al contexto, para acoplarse a la necesidad del sujeto. Otra frase es de Álvaro Pascual Leone, el neurólogo reconocido en la Escuela de Medicina de Harvard, el cual nos dice: la plasticidad es el estado normal del sistema nervioso durante el curso de toda la vida. Esta plasticidad es un estado de sujetos, de seres humanos, es una condición de nuestra especie. Y este uso cambiante de estas estructuras neuronales es algo que nos va a acompañar. No solo nos espera un declive de la infancia a la madurez, sino que nos espera un surgimiento, una reproducción, una reconexión. Muchas gracias.